Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro. Estamos con el primer libro de Samuel, el capítulo 30. Nosotros reflexionamos el que va de los versículos 1 hasta el versículo 5. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siquelac, los amalecitas habían incursionado por el Negev contra Siquelag. Habían arrasado y prendido fuego a Siquelag, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del país pequeño, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Al llegar a la ciudad, David y sus hombres vieron que había sido incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Bueno, este es el versículo que nosotros estamos mirando y subrayando hoy. El versículo 4, entonces prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Después continúa con el versículo 5. Lo importante y lo interesante que nosotros estamos queriendo subrayar es este versículo 4. Todo parecía ya entonces perdido. Entonces llegan, ellos decíamos que querían ser como que bien recibidos, a todos les gusta, a todos nos gusta ser bien recibidos. Sin embargo, es una sorpresa muy ingrata, una sorpresa en que uno verdaderamente se queda como para llorar y derramar lágrimas. Todo ya estaba perdido para nosotros. A este punto David no tenía nada más en qué apoyarse. Nadie en Israel podía ayudarlo. Los filisteos no lo querían. Su familia había desaparecido. Todo lo que poseía había desaparecido. Incluso sus amigos se volvieron contra él. El pueblo hablaba de apedrearlo. Todo apoyo se había ido, excepto Yahvé. Este es un buen lugar para estar, no un mal lugar. Entonces, David y la gente en realidad no lloran porque todo y todos estaban perdidos, sino que sobre todo también lloran porque sabía que él era el responsable.
Esa es una fuerza que a todos nosotros también nos cae. Esto es lo que también a nosotros nos duele, ¿verdad? En el versículo 5, justamente después se va a complementar y nos va a decir que las dos mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel, también habían sido capturadas. Es decir, que David prácticamente está perdiendo todo. Todo estaba perdido de cierta manera. Es una situación de mucha angustia, es una situación en la que David mismo no sabe qué hacer, cómo reaccionar, qué decir por decir de esta manera, cómo nosotros tenemos que actuar. Es como que ¿verdad? Todo perdido, imagínense, es la impresión. Y sobre todo para David, porque David es un comienzo que está luchando, está siendo perseguido. Nosotros tantas veces también hacemos y decimos estas cosas. ¿Por qué? Y porque cuando encontramos que la vida parece que apunta en contra de nosotros, entonces siempre es una reacción de esta manera. Parece que estamos sin tener ningún apoyo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento.
Aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador, Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, salve, salve,
y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo del primer libro de Samuel. Capítulo 30, estamos iniciando, es la incursión de los amalecitas contra Siquelac. Nosotros habíamos dicho que en cuanto que David había ido como para responder también a este llamado de Aquís, una persona, el rey, que le permite, que le recibe y que le abre las puertas, porque es el único que le está abriendo las puertas y le da la posibilidad a David para refugiarse. Saúl o Muñoz, siendo el rey, el que tendría que cuidar de su pueblo, tendría que cuidar a su gente, no penáis ese. Ya es un cierto abandono. Ahora la misma cosa está sucediendo de nuevo. Incluso los príncipes ahí, viéndole a David con sus hombres, recordando que dijo Aquís a David, yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal. David, porque él también era muy fiel, era casi como una recompensa, era casi para David y su gente como un alivio ante dificultades tan grandes, porque Saúl que le persigue, Saúl que no le deja en paz, Saúl oñangare corango, tiene que incluso escaparse, irse, pasar a las filas de los filisteos, el enemigo más conocido, ¿verdad?, de todos los tiempos de Israel. Ahí pasaba, imagínense, David encuentra refugio con Aquís, el rey de los filisteos. Esto es para demostrar y decir directamente que estamos todo al revés. Todo al revés, ya puedo ir para las cosas. Saúl, o ya puedo ir para las cosas. Está insistiendo en este aspecto el autor sagrado, que nuestro héroe en este caso, ¿verdad?, porque siempre es David un poco el héroe de la historia, porque aquí es él el que se siente continuamente amenazado, se siente perseguido. Ahora va como escondiéndose, como corriendo, como buscando refugio. Y bueno, así entonces ahora parece que ya no tiene más en quien apoyarse. Nadie en Israel parece que podía ayudarlo. Entonces se pone a llorar y entonces prorrumpieron en sollozos. Eso es como el hombre, como nosotros, que nos quebramos, la persona que se quiebra
ante una situación. Reyuhina Pepe, Rejesha, Dereya Posepe y Ponamía, y Pajabe, todo lo que uno ofrece de bueno, todo lo que uno ofrece de su mismo esfuerzo, con el pueblo, con el ejército, con la gente, con los seguidores suyos, y Pajabe, iba y llegante. Ahora parecía, de cierta manera, y bueno, el mismo rey Aquís que viene y le dice con sus propias palabras, pero los jefes filisteos han dicho que no subas con nosotros al combate. Levántate entonces mañana bien temprano, tú y los servidores de tu Señor que vinieron contigo, y váyanse de aquí apenas aclare. Eso le dice el rey Aquís. Después de que el rey Aquís le había pedido, por favor, tienes que saber que irás conmigo al frente tú y tus hombres. Y David le dice, de acuerdo, ahora sabrás lo que hará tu servidor. Parecía que era una respuesta así bastante, hasta temeraria de parte de David. Ese es un tipo que solamente quiere la muerte de los suyos, la muerte de su gente, y eso no puede ser. Entonces, ahora sabrás lo que hará tu servidor, hará por ti. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañe. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañe o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti.
las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí junto a mí. Junto a mí. El Día de la Asunción se lleva celebrando desde los primeros siglos del cristianismo y aunque es así, oficialmente esta solemnidad tiene poco más de 70 años. Tiene lugar cada 15 de agosto. Podemos decir que ya en siglos anteriores, me refiero por ejemplo a la época medieval, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María ya existía, es decir, no solo nació cuando Pío XII el 1 de noviembre de 1950 definió el dogma. Un dogma es una verdad de fe definida, debe mostrarse en la revelación divina y tiene que haber sido transmitida en la tradición de la Iglesia, es decir, desde los primeros siglos. La Iglesia no crea verdades reveladas, la Iglesia es depositaria de la revelación y está al servicio de ella. El único autor de la revelación es Dios, Dios tres veces santo, como enseña la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Jesús, el Cristo, es el cumplimiento, la plenitud de la revelación. Un dogma puede ser proclamado a través de un concilio cuando el Papa se pronuncia ex cátedra. El de la Asunción de María ha sido el último dogma que la Iglesia ha anunciado, bajo el pontificado de Pío XII. En la fiesta de la Asunción de la Virgen María, contemplamos a la Madre de Dios, participando con su cuerpo y alma en la gloria del cielo. En ella vemos ya realizada la plenitud de vida a la que todos estamos llamados. Este fue el último ángelus que el Papa Benedicto dirigió a los fieles en la solemnidad de la Asunción de María. Un año más tarde, en 2013, Francisco se desplazó hasta la residencia papal de verano de Castel Gandolfo para celebrar allí la misa del 15 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Hoy Ezequiel que nos está acompañando.
Estamos en el capítulo 24, del 15 al 24. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, yo voy a arrebatarte de golpe la delicia de tus ojos, pero tú no te lamentarás, ni llorarás, ni derramarás lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ninguna clase de duelo. Cíñete el turbante, cálzate con sandalias. No te cubras la barba, ni comas pan de duelo. Yo hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente me dijo, ¿no vas a explicarnos qué significa lo que haces? Yo le dije, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Di a la casa de Israel, así habla el Señor. Yo voy a profanar mi santuario, el orgullo de tu fuerza, la delicia de tus ojos y la esperanza de sus vidas. Los hijos y las hijas de ustedes que han dejado caerán bajo la espada. Ustedes harán lo mismo que yo. No se cortarán ni cubrirán la barba, no comerán el pan de duelo, no se quitarán el turbante de la cabeza, ni las sandalias de los pies. Queridos amigos, esta es la desgracia que justamente Ezequiel está diciendo. Y entonces les vendrá la desgracia. Esto que es importante porque son símbolos, ¿verdad? Muy interesantes como el profeta le va hablando al pueblo. Pero ¿verdad? Porque al final de cuentas, anga da belleza quase y después tarde piaste. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros cuando no escuchamos la palabra de Dios. Entramos después en situaciones de lamentos, de pobreza, de ignorancia. ¿Y qué hacemos, queridos hermanos? ¿Qué es lo que vamos a dejar nosotros a las próximas generaciones? Vamos a dejar un pueblo empobrecido, un pueblo ignorante, un pueblo que está viniendo después de nosotros, ¿entienden? Nosotros hoy somos responsables en construir el reino de Dios. Y así es que tenemos que esforzarnos. Pero pensando siempre en esa construcción del reino de Dios para que dejemos un mundo mejor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel. El libro de Samuel, estamos en el capítulo 30, estamos ya en los versículos, en esta parte de la narración que nos habla sobre la incursión de Amalek, de los amalecitas, contra Siquelag, es decir, contra David, o mejor dicho, con la gente, con la ciudad de David. Siquelag es la ciudad donde se habían refugiado, donde el rey Aquís le había dado a David cuando él va a refugiarse. Recuerden que en el capítulo 27, después de que David se había refugiado con Aquís, él primero va a Gad. David y sus hombres se quedaron con Aquís en Gad, nos dice. Después que se dio cuenta que sería imposible ante un hombre que le llamábamos nosotros, nuestra definición, un bipolar, como era Saúl. Hoy estaba bien y mañana era todo lo contrario y se ponía de nuevo a perseguirle a David. Entonces él dice, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Es una de las frases que nosotros podemos decir, con la idea de guayna la ñandeña en duena gobe. Pegar culamina la
David dice esto, para decir y subrayar lo peor o lo mal que nos encontramos que el mismo rey de Israel, Saúl, en ese caso, que tendría que salvar a su pueblo, tendría que ayudar a los suyos, ahora es el que le está empujando a su propia gente para que vaya hacia los filisteos, para que cambien hacia los filisteos. Y más aún conociendo, porque ya te voy a poner la historia, esta mañana estudias, esta mañana leína ya ella, como en el capítulo 17 se le había presentado a David, que era todavía un niño, un adolescente que pelea contra Goliat. Goliat es de Gad. David lo mata a Goliat, que era el gigante y uno de los soldados más apreciados del ejército filisteo. Pero entonces también los filisteos como que no quieren saber nada del mismo David. En otra oportunidad ya estuvo por ahí y sale corriendo. David mismo tiene que hacer de todo un poco para escaparse, pero ya la razón por la que David está por esos lugares era ya por la persecución del mismo Saúl. Quiere decir que ya perdés, 6-0, a ver, ya es 6-0 ya perdés ante algo que es, podemos decir, una vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza para Saúl principalmente. Entonces él se presenta ahí, va a Gad, convive la primera partecita ahí con el rey Aquís, pero en un momento David dijo a Aquís, si quieres hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. O sea que habla muy cercano, o sea, habla mucho más fácilmente con el mismo rey de los filisteos, con Aquís, que con el mismo Saúl. Saúl no niese hoy en día. Haloñenos en día, porque es peligroso, porque es un bipolar, porque es una persona muy egocéntrica, una persona que solamente está mirando en sus intereses. Traicionero de primera categoría. Eso es lo que quiere el autor sagrado mostrarnos y dejarnos bien claro, que Saúl es de lo peor, ya ves. Y entonces te muestra, si David es capaz, dice, de hablar, de acercarse, de tener esta capacidad de conseguir nada más y nada menos que, entre comillas, de su enemigo, que es Aquís, que es el rey de los filisteos, y que le asigne aún un lugar que dice en la campaña para instalarme allí. ¿Cómo tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? Aquel mismo día, entonces Aquís le asignó Siquelac. Por eso Siquelac ha pertenecido a los reyes de Israel hasta el día de hoy. David permaneció en la región de los filisteos 1 año y 4 meses. Él está allí, está en Siquelac, y bueno, y aquí te dice que permanece 1 año y 4 meses. Viene la narración que durante ese tiempo en que él se encontraba en Siquelac, hacía sus incursiones, se encontraba con Aquís, le informaba qué es lo que estaba haciendo, donde porque sabe muy bien también que tiene que ser muy cuidadoso. Solamente le decía, David también se presenta muy letradito, ¿verdad? La forma como le hace llegar la información a Aquís, lo que él hacía. Hasta cierto punto, hasta que la confianza es total, parece, de Aquís para con David, que le pide incluso que le acompañe porque tiene que hacer la guerra. No cosa más en 10, con más en 10, y esto dice luego. Cuando él se encuentra allí frente a nada más y nada menos ante los príncipes, en el capítulo 29, cuando comenzábamos a hablar. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec, muy bien, esto hablamos de los filisteos. Los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Yisrael. Y ahí los príncipes de los filisteos avanzaban al frente de las divisiones mostrando su poderío de 100 y 1000, mientras que David y sus hombres marchaban a retaguardia de Aquís. Tenían ese puesto tan importante. Pero a ver,
Y los reyes le van a decir, ¿cómo es que le podéis tener a los hebreos, a los israelitas, nada más y nada menos como jefe de tu guardia personal? Eso es inadmisible. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Parecía multiplicarse porque se le veía en todas partes atendiendo a los apestados de Caen, cuyas autoridades atemorizadas por el brote se mantenían cruzadas de brazos y fuera del alcance de la enfermedad, por lo que para los pobladores la llegada del padre Juan Eudes fue una bocanada de esperanza, pues el sacerdote, sin darse ninguna tregua, iba de casa en casa asistiendo a los enfermos, consolando a los moribundos y recogiendo a los difuntos que yacían en las calles, porque nadie se atrevía a llevarlos a los atestados cementerios por temor al contagio, y justamente por eso él también contrajo la enfermedad, pero no se arredró, y con mayor ahínco continuó su labor, pero en los pequeños descansos que se concedía, se refugiaba en una ramada de un campo cercano para que sus compañeros de la congregación del oratorio, a la que pertenecía, no se vieran afectados por su culpa. No obstante, ellos le llevaban alimentos que regularmente compartía con otros infectados de la zona. Cuando empezó a ceder la peste, el padre Eudes tuvo que permanecer en ese retiro hasta que se recuperó, pero según él, ese tiempo en soledad fue uno de los más fructíferos de su vida para el fortalecimiento de su fe y el esclarecimiento de su futura acción evangélica. Juan Eudes, nacido el 14 de noviembre de 1601 en Normandía, Francia, se distinguió desde muy pequeño por su inclinación al estudio y a la oración, afición que se incrementó al ingresar de 14 años al Colegio Jesuita de Caen, en el que además de recibir su preparación básica, se adentró por el camino de la teología. En 1621 recibió las órdenes menores y se trasladó a la Congregación del Oratorio de París, en donde completó su formación y fue ordenado sacerdote en 1625, tras lo cual retornó a Caen y pronto se destacó de entre los clérigos por su vigorosa predicación, su actitud misericordiosa en el confesionario y su entrega incondicional a los pobres, desamparados, desvalidos, enfermos y viudas, pero al mismo tiempo bullía en su espíritu la desesperanza por el hecho de que la mayoría de sus colegas estaban mal preparados. Eran apáticos con los feligreses, sus sermones áridos, las eucaristías carecían de sustancia y su estilo de vida como sacerdotes dejaba mucho que desear. Esa indiferencia se hizo más evidente cuando se enfrentó solo a la peste de la que resultó contagiado. Durante los 10 años siguientes, San Juan Eudes se dedicó a las misiones. Así visitó a buena parte de Italia y con su verbo incandescente obtuvo una enorme cosecha de conversiones que confirmaba inmediatamente, porque bajaba directamente del púlpito al confesionario para que no se le escapara ninguna oveja descarriada. Pero como la mies era mucha y los obreros pocos, decidió fundar en 1643 la Congregación de Jesús y María, conocida hoy como Padres Eudistas, que se dedicó a formar sacerdotes integrales y comprometidos en la evangelización, en la acción social, con todos los desvalidos. Cuando los seminarios establecidos por él comenzaron a dar frutos, revivió en San Juan Eudes su vieja preocupación por las jóvenes abandonadas, que solo tenían como alternativa la prostitución, y entonces fundó la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, que se encargó de rescatarlas, dignificarlas, educarlas y prepararlas en diversos oficios. Hoy esta congregación es reconocida como las Hermanas del Buen Pastor y cuenta con 8.000 monjas distribuidas en 585 casas que están diseminadas por todo el mundo.
Todavía a sus 79 años, San Juan Eudes continuaba predicando y alcanzó a terminar un hermoso tratado mariano llamado El admirable corazón de la Santísima Madre de Dios, unos días antes de fallecer en Caen, el 19 de agosto de 1680. Fue canonizado por Pío XI en 1925 y por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Eudes que guíe y acompañe a nuestros sacerdotes en su labor evangélica. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30, del 1 al 5, la incursión que hacen los amalecitas contra Siquelag. Nuestro versículo es el versículo 4, en que dice que prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Aquí nos da la impresión y nos muestra como una síntesis. Aquí nos quebramos. Añadego bella en un cierto momento nos quedamos sin fuerzas. Pero, ¿por qué? Y porque nos está mostrando que hay como un cúmulo, una acumulación de cosas que tendrían que funcionar a favor de nosotros, no funcionan. Esto ciertamente que nosotros no hacemos ya una aplicación directa, sino que cada uno lo entiende, porque la Biblia pues nos está escribiendo para hacernos conocer nomás una narración. No. Aquí la narración es porque esta es una manera de contarnos, de decirnos cómo nosotros tenemos que entender las actitudes de las personas. Aquí también David y toda la gente se sienten desfallecer y dicen, qué bucha, este tema lleva, este tema lleva poseña de la hipona. ¿Cuánta gente digo así dice? Te veo hoy. Este tema lleva ya por la hipona mía, ya por acá, ya por y siempre parece que triunfan aquellos que son malos. Y la gente. Y en la realidad es así lo que vemos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Esa es la presentación del mundo. Que siempre el que está en lo suyo, que está en lo que le gusta, peaba y ya la triunfa. Añade, etcétera, y parece que todos nos va mal. Y entonces, ante esa situación, prorrumpen, dice, en este llanto. Prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Es perseguido por Saúl, que es el que les tiene que salvar y les tiene que ayudar. Es para llorar, porque el mismo David es aceptado nada más y nada menos por el rey Aquís, que es el rey de los filisteos, el acérrimo enemigo de Israel. Pero eso es también para demostrarte simplemente que hasta el mismo enemigo se portaba mejor que el mismo que tenía que salvarte. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Que vos le votaste, que vos vos le elegiste. Entonces, es ahora el que te tiene que hacer llorar. Es el que te tiene que quebrar el corazón. ¿Por qué? Y porque te quiebra toda la realidad, toda la realidad. Es el que ahora mismo te está persiguiendo, pero te persigue ¿cómo? Y te persigue dejándote así como le está dejando a David y a la gente. Sin posibilidades de vida, sin posibilidades de respirar, sin posibilidades de vivir bien. Acechanza continua. Me acechan por un lado, me acechan por otro lado. Me acechan pemboriajures, me acechan, en fin, con todas las cosas que suceden alrededor de nosotros. Aupea entonces en la ñandeña mañana, aupea la ñandeña jeshamana con. Y es lo que sucede aquí, ¿verdad? No es de extrañar que David se angustió mucho. Está bajo la amenaza en su propia situación, una amenaza continua del amigo, del que lo tiene que ayudar, del que lo tiene que defender, de Saúl. Ahora él que está al lado de su propio enemigo, entonces ahora yo voy a hacer lo que puedo, ahora sabrás lo que hará tu servidor, le dice incluso a Aquís. Por eso decíamos que tal vez David aquí era casi como quería presentarse y decirle aquí sí, te agradezco que por fin
me se tiene oportunidad porque hace hoy, ayer yo usé hoy, ve cara y ve a Nina con Saúl, ¿verdad? Y nosotros te vamos a ayudar. Y el otro entonces le nombra incluso para siempre jefe de mi guardia personal, le dice. Pero en fin, son situaciones, ¿verdad?, en las que nos encontramos nosotros, son situaciones ante las que tenemos que luchar, son situaciones también que, y bueno, en un momento nos quiebran, nos hacen llorar, son situaciones en las que nos encontramos continuamente en nuestra realidad. Pero vamos a ver un poco, ¿verdad?, todo lo que significa para nosotros que alguien se nos ponga en contra en lugar de ayudarnos, en lugar de pasarnos la mano, porque ustedes imaginan la disfunción. Y bueno, ellos vuelven a llegar a la ciudad. David y sus hombres vieron que había sido incendiada. ¿Por qué? Porque ellos incluso, para buscar un poco de paz, para buscar un poco de sosiego, tienen que responder y tienen que hacerse parte de un ejército, tienen que ayudar para pagar un poco los beneficios que ellos mismos están recibiendo, ¿verdad? Porque algo que tiene beneficios, tú ya vas a recibir de parte de Aquis. Pero sin embargo, ellos que quieren ayudar, oñemos, los príncipes dicen, no te quieren aquí, es peligroso. Sí, ya le dice así, ya lo sé, tú eres tan grato a mis ojos como un ángel de Dios, ¿viste? Hoy pero los jefes filisteos han dicho que no subas con nosotros a combate. Levántate entonces mañana bien temprano tú y los servidores de tu Señor que vinieron contigo y váyanse de aquí apenas aclare. Y David dice, tiene que tomar a sus hombres. Se levantaron bien temprano para partir de madrugada y regresar al país de los filisteos. Y bueno, estos por su parte subieron a Israel. Bueno, esos son los filisteos. Acuérdate, ojo, llegan a las jóvenes. Oye, Mosé llega de esa actitud. Y claro, ahora cuando llegan y ven una situación que había sido los amalecitas, mientras ellos van para ayudar, o van para hacer algo. Sin embargo, les vienen los amalecitas, incendian la ciudad y raptan a sus mujeres, a sus niños, a los habitantes de su pueblo. Bueno, queridos amigos, esto es para reflexionar y esto es también para ir mirando y aplicando a nuestra propia vida y a nuestra propia realidad. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.